Tratado de Asociación Integral firmado hoy prevé, entre otras cosas, la asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes de este tratado. Con estas palabras, el presidente ruso Vladimir Putin oficializó la firma de un tratado entre Corea del Norte y Rusia que despierta desconfianza en Occidente. Lo escuchamos, un acuerdo de mutua defensa en caso de agresión entre Pyongyang y Moscú. Es decir, ambos se comprometen a defenderse militarmente si llegaran a sufrir un ataque. Soy Johan Ramírez, bienvenidos. Lo que pactaron ambos líderes es básicamente poner en práctica el mismo principio de defensa conjunta de la OTAN. Es decir, que si atacan a uno de sus miembros, es como si los atacaran a todos y entre todos se defenderán. ¿Debe Occidente preocuparse por esto? ¿Abre esta alianza la puerta a una alianza de mayor escala conformada por países no alineados con Estados Unidos y Europa, por ejemplo? ¿Qué gana Rusia y qué gana Corea del Norte con el fortalecimiento de esta relación? Eso es lo que vamos a discutir hoy con dos invitados expertos en el tema. Por un lado, me acompaña Ana Solís, investigadora y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Hamburgo. Y desde el otro lado del mundo, desde Pekín, China, se nos une el periodista Jaime Santirso. Bienvenidos a esta discusión. Jaime, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué implicaciones tiene este tratado? Bien, este tratado representa desde luego un vuelco a la política de Rusia hacia Corea del Norte y yo creo que simboliza, en primer lugar, más allá de los detalles en los que confío que luego entraremos juntos, ¿no? Yo creo que simboliza sobre todo cómo la evolución de Rusia a raíz de su invasión de Ucrania crea un mundo más inseguro, ¿no? Corea del Norte tiene, a raíz de esta visita y como resultado de este tratado, un apoyo muchísimo mayor del que tenía hasta meses atrás, ¿no? Con la perspectiva de que esto repercuta en una aceleración de su programa nuclear y devuelva la región a unas tensiones propias de la Guerra Fría que cada vez más se expanden también a nivel global. Y Ana, dando por sentado que Rusia dispone de las capacidades para defender a Corea del Norte en el marco de este tratado, ¿tiene Pyongyang también esa fuerza, la fuerza suficiente para defender a Moscú en caso de agresión? Yo creo que el tipo de tratado no considera si tiene otro más o menor capacidad para defender, sino que la idea es realmente de complementarse. Y por lo tanto, lo que fija en este tratado, que por cierto no es algo nuevo, porque recordemos el tratado de 1961 que tenía la Unión Soviética con Corea del Norte. Así, la idea no vemos que tenga mayor o menor capacidad, las capacidades son definitivamente asimétricas, pero implica una clara línea de que Rusia también puede tener aliados o alianzas militares, en este caso con Corea del Norte. Efectivamente, Ana, tú mencionas tratados anteriores. Este es el cuarto que firman ambos países. Es básicamente una actualización del último que habían firmado, un tratado de defensa mutua del que hablamos, firmado durante la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte, la primera en 24 años. Este fue solo uno de los varios acuerdos que pactaron ambos países y que pone de nuevo sobre la escena internacional al líder norcoreano Kim Jong-un. Ana, Jaime, vamos a ver un breve reportaje que hemos preparado sobre el tema para hacer un balance de la visita y luego seguimos conversando. Es el relanzamiento de un acuerdo de defensa de la Guerra Fría. En 1961, Corea del Norte y la entonces Unión Soviética firmaron un tratado de amistad y asistencia mutua, pero tras la caída de la cortina de acero, se invalidó. Luego, en el año 2000, ambos países firmaron un nuevo tratado, pero las garantías de seguridad quedaban algo difusas. Más de 2 décadas después, el aislamiento que les impone Occidente lleva a los antiguos aliados a acercarse más que nunca. Tener como aliado estratégico a un país poderoso como Rusia es para nosotros un inmenso orgullo y un gran logro. El pacto garantiza la prestación de asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes. Se cree que Corea del Norte ya suministra a Rusia grandes cantidades de munición para su guerra en Ucrania y que a su vez Rusia apoya los programas de misiles y de vigilancia espacial de Pyongyang.
pero con el acuerdo recién firmado profundizan aún más en sus relaciones. Con la firma de este documento, la Federación Rusa no descarta el desarrollo de la cooperación técnico-militar con la República Popular Democrática de Corea. Las imágenes procedentes de Corea del Norte muestran a los dos líderes estrechando lazos a un nivel muy personal, pero también se trata de economía, pues ambos países intentan eludir las sanciones de Occidente. El líder norcoreano recibió como regalo este lujoso Aurus de fabricación rusa, pero es la alianza militar entre Kim y Putin lo que causa preocupación en Occidente. Ana, ¿hay razones para que Occidente efectivamente se preocupe, como decíamos acá en el reportaje? Sí, yo creo que si bien no vemos un ataque directo hacia Rusia o a Corea del Norte, el problema es la posible escalada, posibles errores en las percepciones que puedan tener los países. Entonces, por una parte, tenemos esta alianza militar entre Rusia y Corea del Norte, y se ven los otros vecinos afectados en la región. Por lo tanto, podríamos ver que se va a dar más aún esa carrera armamentista cuando miramos a Corea del Sur, que puede tener algunas, no tanta amistad con Japón, pero en el caso en que tenga que enfrentarse a otra alianza militar, lo va a hacer cercano. Vamos a tener también mayor presencia de Estados Unidos. Por lo tanto, es un tema problemático de percepciones que puede generar una escalada en la región y por lo tanto también a nivel global. Tú mencionas a Corea del Sur, hablas de la región y cuando hablamos de la región es inevitable hablar de China. Jaime, ¿cómo ve China el fortalecimiento de esta alianza entre Corea del Norte y Rusia? Recordemos además que Pekín es un gran aliado de peso para ambos países. Bueno, me parece la pregunta más apropiada para contestar, aunque solo sea por una cuestión geográfica, ¿no? Por encontrarme en Pekín ahora mismo. China, sin duda, es, digamos, un tercer actor involucrado en esta dinámica, quizá el que tiene una opinión más relevante al respecto, ¿no? Y en cierto modo más ambivalente y más compleja. China ha reaccionado con mucha cautela desde el primer momento en el que las relaciones entre Corea del Norte y Rusia han vivido esta aceleración. De hecho, creo que eso es un detalle importante a resaltar, el hecho de que han vivido una aceleración realmente imprevista, ¿no? Como demuestra el hecho de que la visita de Putin sea apenas el tercer encuentro personal entre ambos líderes desde 2019, 2023 y esta semana, ¿no? Por lo tanto, es un giro profundo y repentino, ¿no? Y que cambia en cierta medida, atañe a las relaciones de China, sobre todo con Corea del Norte. Tradicionalmente, China ha sido el gran garante del régimen, su principal socio comercial y esta, digamos, emergencia de los lazos con Rusia en parte opacan esa hegemonía, la influencia, esa posición intermedia en la interacción con el mundo, ¿no? De la que China ha sacado partido, ¿no? Y al mismo tiempo también hay una dimensión retórica, ¿no? Por el hecho de esas expresiones que hablan de Putin como el gran amigo, el mejor amigo del pueblo coreano, pues atañen un poco a eso, ¿no? Y al mismo tiempo el régimen chino también es muy cauteloso por la óptica que parece sugerir un eje entre China, Corea del Norte, Rusia, también Irán, ¿no? En esa dinámica de enfrentamiento entre democracias y autoritarismo, ¿no? China no quiere verse arrastrada, sobre todo de una manera no voluntaria, ¿no? Sobre todo siendo parte de un proceso del que no esté en control. No quiere verse arrastrada a ese eje, sobre todo porque eso supondría, digamos, sacrificar el equilibrio en la interacción con países occidentales, fundamentalmente la Unión Europea, con la que todavía espera tener una relación muy fructífera en la dimensión económica. Esto es súper interesante lo que dices, Jaime, y te pregunto entonces, Ana, con esta alianza fortalecida entre Rusia y Corea del Norte, ¿pierde un poco influencia, lo que mencionaba Jaime ahora mismo, pierde influencia China en la región al dejar que ese gran actor, Rusia, entre también allí, teniendo esta alianza importante con Kim Jong-un?
Yo concuerdo con Jaime que es realmente una situación compleja ahora para China. China fue uno de los países que se opuso, y al igual que Rusia hasta el año pasado, ¿no?, a esta carrera nuclear por parte de Corea del Norte. Siempre ha sido, yo digo, más como un as bajo la manga de la política exterior china. Corea del Norte, cuando ha tenido conflictos con Estados Unidos. Ha sido una carta que siempre generalmente la ha utilizado. Entonces, esta nueva alianza militar que vemos entre Rusia y Corea del Norte quita de alguna manera ese protagonismo de China, y yo creo que sí es preocupante para los chinos. Ahora, hay que ver que por un lado la relación bilateral que tiene, a partir sobre todo de la década de los 90 entre Corea del Norte y China, es mucho más estructural. Realmente Norcorea, de todo el comercio, más del 80-90% de su comercio depende de China. Y por lo tanto la pregunta que hay que hacerse, bueno, si este acuerdo, esta cercanía entre Rusia y Corea del Norte va a ser temporal o no. ¿Qué pasa cuando termine la guerra en Ucrania y por lo tanto los rusos no necesiten más de municiones de parte de Corea del Norte? Claro, por lo pronto ese escenario parece bastante lejano porque la guerra en Ucrania se prolonga de forma a veces hasta pareciera indefinida. ¿Este tratado de mutua defensa se activaría solo? Adelante. Perdón, efectivamente, por lo que decías ahí, añadiría, efectivamente, Corea del Norte, con este envío de armamento, que no son necesariamente los mejores, pero que se ajustan al sistema que tiene Rusia, ayuda a esa guerra de desgaste, a esa prolongación de la guerra en Ucrania, como vos decías. Exactamente, Ana, tú lo mencionas y ayer conversaba yo con otro experto también en la materia, me decía que esa alianza entre Rusia y Corea del Norte se explica por alianzas anteriores en las que Rusia, apoyando a Pyongyang también, habían desarrollado tecnologías, municiones que son compatibles, que tienen el mismo calibre. ¿Esto es cierto? Y si es el caso, explícanos un poco sobre esto que tú misma acabas de mencionar, por favor. Sí, tienen, por ejemplo, estos proyectiles de artillería. Esos son de 152 milímetros, y estos sí son compatibles con el sistema ruso de artillería que ellos tienen. El problema es que no son tan precisos, o sea, tienen un grado de error como de 20%. Eso te indica que no es tan preciso. Pero en el caso de lo que son los cohetes, esos sí tienen son un mayor riesgo para Ucrania, porque son de mayor largo alcance, porque se pueden no tienen que lanzarlos desde la frontera de Rusia con Ucrania, sino que pueden lanzarlos desde más lejos, y con eso sí tienen problemas las fuerzas ucranianas de detectarlos. Y Jaime, este tratado de mutua defensa del que estamos hablando se activaría solo en caso de agresión contra uno de los dos. ¿Estamos de acuerdo en que, bueno, ese es un escenario extremo? Pero ahora mismo, en lo inmediato, ¿en qué se traduce esta alianza, en términos pragmáticos? Johan, voy a intentar responder a tu pregunta recogiendo una idea que se me ha olvidado mencionar de la cuestión que estábamos comentando antes, que era, digamos, la perspectiva desde China, ¿no? Como decíamos, la retórica de la visita coloca a Rusia de una manera simbólica por delante de China, ¿no? Esa idea de Putin como el mejor amigo del pueblo coreano, ¿no? Y eso también es una respuesta a la distancia entre China y Corea del Norte, ¿no? Adoptada en gran medida por Xi Jinping, que es el que tiene el control de la relación, ¿no? Estaba pensando, de hecho, en el comunicado que surgió semanas atrás, tras la cumbre bilateral entre Japón, Corea del Sur y China, en la que, con distintos niveles de intensidad, pero todos criticaban la carrera de armamento nuclear en la península de Corea, ¿no? Lo cual fue recibido en Corea del Norte como, así trasladó la prensa oficial, como una intromisión, si quieres, ¿no? en sus prioridades. ¿A dónde voy con esto? Que al final la relación entre Corea del Norte y China, como mencionaba Ana, es en gran medida no es una conjunción de valores, ¿no? Sino que es una conjunción de intereses, está siempre sujeta a unas circunstancias. Y yo creo que en gran medida eso es lo que sucede también en el caso de Corea del Sur, ¿no? En el caso de Rusia. A raíz de esta visita. Y yo creo que es importante tenerlo en mente para aportar, si queréis, un toque de
frialdad, de cautela, ¿no? Porque al final gran parte de esta visita tiene una dimensión propagandística que es comunicar esa nueva proximidad, ¿no? Que como decía antes ha sido muy vertiginosa y eso creo que es un factor que no hay que perder de vista. Pero al mismo tiempo tiene también unos límites muy evidentes, ¿no? El lenguaje del acuerdo que ha publicado hace unas horas la prensa oficial norcoreana habla de que ambos acudirán en ayuda en caso de agresión sin retraso, lo cual es una verbalización cuando menos extraña, ¿no? Y mucha menos explícita que la que recogía, por ejemplo, el acuerdo del 61, que solo caducó con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pero el mismo Putin, de hecho, incluso durante su participación en la rueda de prensa, era muy cauteloso a la hora de decir si eso realmente implicaba una intervención militar directa, ¿no? Incluso ni siquiera lo calificaba como una alianza, cosa que Kim sí hacía, ¿no? Lo cual sin duda sí aplica a la OTAN, ¿no? Entonces yo creo que esto es un avance muy significativo que evidencia un proceso, un movimiento sustancial en la geopolítica global, pero que al mismo tiempo creo que responde a una confluencia de intereses y con el que hay que ser, si queréis, cautelosos, ¿no? O precisamente que no hay que sucumbir a las pretensiones propagandísticas del mismo. Claro, creo que tienes en eso toda la razón, porque tiene mucho de... No, claro que sí, porque tiene esto mucho de propaganda, es lo que tú dices, efectivamente, tiene mucho de simbólico también, es enviar un mensaje a la comunidad internacional, a esos aliados occidentales, para, bueno, que en el fondo, ¿qué es la OTAN también? Sino es una instancia fundamentalmente disuasoria también, ¿no? Que dice, bueno, si atacas a uno, nos atacas a todos. Entonces, aquí también hay mucho de ese mensaje. El punto es, lo interesante de esto es que Corea del Norte se nos ha presentado durante mucho tiempo como un país aislado, acorralado por la presión internacional, lleno de limitaciones causadas por las sanciones occidentales. Pero esa imagen fiel ¿es la imagen de un país tal como Corea del Norte o lo estamos valorando mal? ¿Con qué capacidades militares cuenta Kim Jong-un en términos de municiones, tecnología y personal? Me refiero al número de tropas con que cuenta. Y por otro lado, ¿con qué capacidades cuenta Rusia? Ana, Jaime, hemos preparado un breve informe también para dar cuenta precisamente de esas capacidades militares que tienen ambos bandos. Vamos a verlo y luego seguimos conversando. Rusia cuenta con 1 millón de soldados, a ellos se suman unos 2 millones de reservistas. Corea del Norte cuenta con aproximadamente 1.200.000 soldados y hasta con 6 millones de reservistas, lo que la convierte en una de las mayores fuerzas militares del mundo en términos de personal. Corea del Norte también ha desarrollado armas nucleares y ha realizado pruebas con bombas de hidrógeno y misiles balísticos intercontinentales como el Hwasong-15. Rusia posee el mayor arsenal nuclear del mundo, con alrededor de 6.000 ojivas nucleares. Rusia tiene uno de los mayores presupuestos de defensa del mundo, con cifras que varían, pero que generalmente se sitúan alrededor del 6% de su PIB. Este presupuesto incrementó con la economía de guerra tras la invasión de Ucrania, situándose en 2023 en unos $140.000 millones. En el caso de Corea del Norte es difícil precisar los datos debido a la opacidad del régimen, pero se estima que una parte significativa del PIB del país se destina a la defensa a pesar de su economía limitada. Jaime, cuando leí la noticia de la firma de este tratado, un tratado de mutua defensa, lo primero que pensé es en la OTAN, porque esto en el fondo pone en práctica el mismo principio de la OTAN, es decir, si te metes con uno, te metes con el otro. Y bajo esa premisa, la OTAN es fundamentalmente, lo decíamos antes, una instancia de disuasión. Putin sabe que si toca Polonia, toca también a Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tiene este tratado entre Kim Jong-un y Vladimir Putin ese mismo poder de disuasión para las naciones occidentales? Bueno, yo creo que, como comentábamos hace un momento, no es del todo idóneo compararlos en términos de correspondencia absoluta, ¿no? Por los límites que acabábamos de explicar con anterioridad, ¿no? Pero en cualquier caso, la disuasión es un elemento fundamental en Corea del Norte alrededor del cual se ha construido su supervivencia en la geopolítica global, ¿no? Por eso me interesaba mucho retomar algunas de las ideas que mencionaba este vídeo sobre su industria de defensa, porque para mí hay un dato que es increíblemente revelador sobre hasta qué punto la disuasión es importante para Corea del Norte, y es que Corea del Norte dedica a la defensa
un cuarto de su economía, un cuarto de su Producto Interior Bruto está destinado a la industria de defensa, que sin duda es la más avanzada del país, aunque lejos de los estándares internacionales, ¿no? De un país que, por otra parte, tiene problemas de hambrunas, un país tremendamente subdesarrollado, ¿no? Está también el poder humano, ¿no? Esos 1,2 millones de soldados que son el cuarto ejército el cuarto mayor ejército en términos humanos de la Tierra, ¿no? Corea del Norte tiene una enorme industria de defensa propia, construida en términos autárquicos, ¿no? Por esas sanciones internacionales, un arsenal tremendamente cuantioso, compatible además con los sistemas de la Unión Soviética, porque o bien se los cedieron o los copiaron, ¿no? Como también comentaba Altesana, que es el principal atractivo lo que puede ofrecer Corea del Norte ahora mismo a Rusia. Pero hay, sin embargo, muchas dudas sobre la calidad de esos recursos, ¿no? Y en ese sentido hay también otro caso que creo que es muy interesante destacar, ¿no? Porque es la última prueba empírica, que fueron los disparos que Corea del Norte realizó contra la isla surcoreana de Yeonpyeong en 2010. En aquel episodio, Corea del Norte disparó, tengo los datos aquí para ser exactos, disparó 170 misiles, de los cuales la mitad no llegó a la isla y de los que llegaron, un quinto no explotó. Lo cual yo creo que es muy revelador respecto a esos recursos que ahora mismo es lo único que Corea del Norte puede ofrecer a Rusia con Irán y prácticamente nadie más, y que realmente es lo único a lo que Rusia tiene a mano para continuar, más allá de sus propios recursos, por supuesto, para continuar con su ofensiva en Ucrania, ¿no? Claro, y tú lo decías muy pertinente, por supuesto, no podemos comparar a la OTAN con esta alianza. La OTAN es una liga de países bastante numerosa, con una historia, por supuesto, que conocemos muy bien y ya con una infraestructura, digamos, de defensa establecida que funciona bien o mal, como hemos estado viendo durante los últimos meses desde que comenzó la guerra en Ucrania, digamos, con algunas divisiones internas, pero no podemos comparar esto con un acuerdo entre dos países que apenas se está firmando. Pero a pesar de esto, Ana, asistimos con este pacto a lo que podría ser eventualmente el nacimiento de una alianza, a ver si proyectamos esto algunos meses o años, una alianza de mayor escala con otros países que pudieran también juntarse, países no alineados con Occidente, que pudieran sumarse a este tratado. Estamos en la antesala de una OTAN paralela, por ejemplo, que podría vislumbrarse en la escena internacional. Eso es bastante difícil, complicado de contestarlo en este momento, porque si vemos qué es lo que se está dando, los únicos socios a nivel militar o abiertamente que están apoyando a Rusia son Corea del Norte e Irán, con los drones y, como decíamos, con este tipo de armas de Corea del Norte. Por lo tanto, eso yo no me atrevería a hacer... a decir algo al respecto sobre si veríamos frente a una formación parecida o paralela a la OTAN, porque en este momento no lo veo tan claro así. Aún tengo la esperanza de que el acuerdo que tienen ahora Rusia con Corea del Norte, que no solamente se trata de envío de misiles o armamentos, sino también de acciones conjuntas, ejercicios militares conjuntos, pero que en algún momento, cuando los intereses de ambos países no sean comunes, pues esto no seguirá. Pero soy muy cuidadosa al responder eso. Fantástico, me parece fantástico que lo maticen, porque ayer conversaba también con algunos amigos y eran como, bueno, este es el comienzo de una OTAN y en medio de las tensiones que vivimos, pues por supuesto eso puede generar bastante temor. Jaime, ¿cómo influirá la firma de este tratado en las tensiones permanentes que existen entre las dos Coreas? Hoy, por ejemplo, decía Corea del Sur que esta alianza tendrá un impacto negativo en la península. Sí, absolutamente. Digamos, el eje fundamental de este avance geopolítico se sitúa en la península de Corea, ¿no? Donde sin duda devuelve a una dinámica propia como comentábamos al principio en la introducción, ¿no? Sin duda una dinámica propia de la Guerra Fría. Tenemos Corea del Norte y Corea del Sur separados por una zona desmilitarizada con sus ejércitos enfrentados, en la que precisamente en los últimos días ha habido varias incursiones supuestamente accidentales de fuerzas norcoreanas, a las que Corea del Sur ha respondido con disparos de advertencia, cada una de las cuales, digamos, afianzadas de manera militar por las dos grandes potencias nucleares del mundo, ¿no? Estados Unidos y Rusia, respectivamente.
Desde el punto de vista de Corea del Sur, esto vuelve la amenaza mucho más palpable, aumenta los incentivos para afianzar y aproximar aún más esa gobernabilidad o esa alianza, es una alianza realmente, trilateral con Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no? Y lo preocupante desde la perspectiva de Corea del Sur a medio plazo es esa transferencia de tecnologías críticas que Rusia puede ofrecer a Corea del Norte para acelerar su programa nuclear, fundamentalmente, pero también su programa de satélites espías e incluso sus armas convencionales, ¿no? Una Corea del Norte que ha sido increíblemente agresiva en los años previos, ¿no? Y yo creo que además esto, y con esto concluyo esta respuesta, que no me quiero alargar, yo creo que además esa idea de que Rusia puede acelerar de manera crítica el programa nuclear de Corea del Norte, no solo evidencia, como comentaba al principio, lo que para mí es, digamos, la nota predominante, que es que Rusia se ha vuelto un poder disruptivo con el statu quo, hace que el mundo sea un lugar mucho más hostil, pero también evidencia la incapacidad de las instituciones globales de ofrecer una respuesta articulada, ¿no? Porque Rusia, gracias a sus funciones, ya puede empezar, si queréis, a debilitar ese sistema desde dentro, ¿no? El ejemplo más palpable es su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Gracias a eso, Rusia ya puede impedir que las sanciones impuestas por la comunidad internacional a Corea del Norte para frenar y desincentivar su programa nuclear sean menos eficaces, ¿no? Como de hecho ya ha empezado a hacer. Por lo tanto, yo creo que esto evidencia de nuevo también los límites, ¿no? de la gobernanza global de una manera preocupante, sin duda. Claro, te iba a preguntar justamente por eso, porque Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, como decías, históricamente ha votado a favor de esas sanciones para limitar la exportación de armas de Corea del Norte. Por supuesto. Esto implicaría entonces que esa conducta, esa posición rusa en el Consejo de Seguridad va a cambiar de ahora en adelante. Voy a terminar con una pregunta para los dos. ¿Querías decir algo, Ana? Sí, quería decir que ya cambió. Precisamente este año tenía que aprobarse nuevamente una comisión de las Naciones Unidas que controle esta capacidad nuclear de Corea del Norte. Y eso ya lo vetó Rusia, primera vez que lo hace. Entonces ya vemos cambios concretos sobre ello. Y lo otro, si me permite solamente decir algo, me pareció súper importante lo que mencionó Jaime, que era, por un lado, ¿cuál es además importante de este acuerdo entre Rusia, cercanía con Corea del Norte? Es que Corea del Norte se intuye que va a recibir ciertas tecnologías que no lo tenía y que es importante para sus armamentos. Y por otro lado es que ya vemos después de la visita que se hizo, que se reunieron en Rusia Kim y Putin, en septiembre de 2023, ellos visitaron una base de lanzamiento de satélites. Y Corea del Norte ya tenía mucho tiempo, con muchas fallas, tratando de lanzar su satélite espía. Después de esta visita vemos que ha lanzado exitosamente su satélite. Entonces yo creo que eso nos da indicios de que ahí ya hay apoyo no solamente de intercambio de material, sino también técnico, de instrucción y de tecnologías. Y podríamos ver también ahora un Kim Jong-un todavía más desafiante de cara a Occidente con sus simulacros y sus ensayos de disparo de misiles balísticos y todo esto. Voy a terminar con una última pregunta para los dos, brevemente. Comienzo contigo, Ana, y dejo que mientras tanto, Jaime, tú vayas pensando en tu respuesta, porque tú hablaste de la Guerra Fría. Para los dos, ¿estamos entrando en una nueva Guerra Fría o es una exageración? Ana. Yo creo que mucho de la retórica que vemos es de la Guerra Fría. Además, vemos que lentamente el mundo se va dividiendo, no en alianzas, no hablemos de alianzas, sino al menos asociaciones, coaliciones en diferentes aspectos, que no solamente se trata del militar, sino también el comercial,
¿no? Vemos que a nombre de esta autonomía estratégica que están buscando los países se están formando ciertas coaliciones comerciales y eso, si conlleva fuertemente después el militar, probablemente estemos frente a un tipo de guerra fría. Y tú, Jaime, desde Pekín, otra de las regiones clave en estas tensiones que vivimos, estamos entrando en una nueva guerra fría. Claro, precisamente el hecho de estar en Pekín es parte de mi argumentación a tu respuesta, a tu pregunta, para defender que es muy complicado ofrecer una respuesta sintética, porque la Guerra Fría representa un patrón fijo, ¿no? Que obviamente no se puede reproducir de manera idéntica, y que por tanto, digamos, ya hay elementos sustanciales que son muy diferentes, ¿no? Los niveles de interacción económica, por ejemplo, los actores, digamos, involucrados digamos, como representantes de ambos bandos, ¿no? En el sentido que a eso refería con el hecho de estar en Pekín, está digamos, la dimensión china que es innegable, ¿no? Todo un trasfondo digital, tecnológico. Entonces yo creo que lo que sí se puede decir es que estamos iniciando un periodo en el que, como en la Guerra Fría, se produce una ruptura del mundo en bloques geopolíticos enfrentados, que parecen seguir una dinámica, un eje de democracia contra autoritarismo, aunque no de manera totalmente exacta, ¿no? Y ese es un proceso y, a consecuencia, una hostilidad creciente y un militarismo creciente, ¿no? Ese es un proceso que en gran medida acaba de empezar, que no está limitado solo al ámbito militar, como demuestra la campaña tecnológica y la lucha tecnológica entre China y Estados Unidos, la guerra comercial iniciada por Trump, que realmente no ha acabado, ¿no? Sino que simplemente se ha convertido en parte del paisaje natural de nuestro tiempo, y que, como decía, digamos, es una fase inicial, porque todavía queda mucho por dirimir, y en gran parte no tanto respecto a Rusia como contraparte, que por supuesto es una situación en Ucrania muy, muy seria y muy desestabilizante, pero también en la relación entre Estados Unidos y China, ¿no? Y en particular, si queréis, por lo que sucede en Taiwán. Entonces, en ese sentido, hay notas y hay paralelismos muy evidentes, pero también hay aspectos diferenciables que es importante tener en mente para no asumir que la trayectoria será idéntica, ¿no? Porque realmente, y esto si quieres con esto acabo, porque además eso es lo que sucede en periodismo, ¿no? Porque para no llevarnos a engaño pensando que sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque realmente todos los escenarios posibles son igualmente relevantes a la hora de pronosticar qué va a suceder, ¿no? O que todo lo que no sabemos es tan importante como lo que sabemos. En cualquier caso, son escenarios de tensión, con un desenlace absolutamente impredecible. Lo que está sucediendo en el tablero de la geopolítica mundial, se mueven las piezas, se reorganizan, se alinean de acuerdo a intereses políticos, comerciales, ideológicos. Lo conversábamos hoy desde Hamburgo con la investigadora Ana Solís y desde Pekín con el periodista Jaime Santirso. Gracias a ambos por esta interesantísima conversación y a ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.